a partir de ahora se va a basar en dos cosas importantes: experimentar e integrar todo lo que ya sabe. Obviamente, como en este momento no existe la duda ni la conciencia humana, entonces como que nadie se puso a pensar ¿y para qué? En el universo simplemente uno vibra y se mueve. Por lo tanto, todos hicimos eso. Dentro de este gran ser hay algo aquí que empieza a movilizarse. Esto que comienza a movilizarse no es la luz, como podríamos hablar ahí, sino que es algo muy importante, que es la conciencia. La conciencia es lo primero que va a surgir en el universo. Es como si nos sentásemos a meditar, respiramos profundo y empezamos a ser conscientes solo de nuestro interior. Empezamos con una profunda meditación. Esa profunda meditación hace que la conciencia del gran ser comience a entenderse a sí misma y saber que debe movilizarse para experimentar todo lo que existe. Esa conciencia es lo primero que se va a dividir en el universo. Y nosotros aquí le vamos a llamar de otra manera. ¿Tienen idea de qué es la conciencia universal? ¿No? La conciencia universal es lo que aquí llamamos espíritu. Obviamente, la conciencia de este ser es una única gran conciencia, un único gran espíritu, el espíritu divino de la gran totalidad. Pero ese espíritu empieza a movilizarse y dividirse en diferentes partes, generando millones y millones y millones de espíritus conectados por una misma conciencia. Obviamente los espíritus no tienen túnica ni barba, ni flotan por ahí, sino que son destellos de conciencia. Ese destello de conciencia lo que va a hacer es ser consciente, obviamente, de que tiene que dividir todo el universo. En este momento, fíjense que todavía no existe nada más que eso, la conciencia. Es cuando nosotros, espíritus, lo que aquí llamarían ahora Dios superior, es aquí arriba, es cuando nos hacemos responsables de todo este universo. Es como si el gran ser, al no poder meterse hacia adentro, respirase profundo y le dijese a su propia conciencia si por favor puede experimentar todo lo que existe dentro de su ser por partes para poder experimentarse y entenderse a sí mismo. Y de esa forma ayudarle a todo lo que está dentro a entenderse también a sí mismo. Entonces, claro, en ese momento los espíritus, sin dudar, todos se movilizaron. Y es ahí cuando tenemos que cambiar la conciencia de nosotros que estamos aquí sentados. Dios no hizo todo lo que existe. Nosotros hicimos todo esto. ¿Sí? Nosotros creamos todo, incluso la materia. Lo único que permite Dios es ser, porque Dios es lo que se transforma. Es esa conciencia. Por lo tanto, nosotros a partir de aquí somos los responsables de todo lo que vaya a suceder después. Así que no hay nadie a quien echarle la culpa. En este momento la conciencia empieza a dividirse y a extender toda su esencia por el universo. Esta conciencia nosotros ahora la vamos a ver linealmente porque es la percepción humana, obviamente. No funciona. Es la percepción humana, si no lo tendríamos que ver demasiado en esfera, es más complicado. Y esta conciencia lo que hace es extender toda la esencia universal y empezar a dividirla para que haya diferentes niveles de conciencia a través de los cuales podamos los espíritus experimentar la realidad que ya sabemos, pero que debemos aún experimentar. ¿Saben qué son esos niveles de conciencia? ¿No? Aquí los llaman así, las dimensiones. Todos tienen idea de lo que son las dimensiones, ¿no? Aunque sea 3, tienen que conocer. ¿Sí? En la primaria le han enseñado 3 mínimo. Las dimensiones son los niveles de conciencia a través de las cuales el espíritu empieza a dividir todo el universo. Hay una esencia básica, primordial, que luego la vamos a ver, que es la que genera que todo esto comience a existir. Las primeras que conocemos son 1, 2 y 3. ¿No? ¿Cuál es la primera dimensión? Punto, ¿no? El punto. Un montón de puntitos. Segunda dimensión, la línea, el plano. Tercera dimensión,
la profundidad, donde estamos ahora, ¿no? Eso. Vale, ¿de qué dimensión venimos? De la 22. ¿Sí? Obviamente. Fíjense que nosotros vamos a estudiar, vamos a entender el universo. Vamos a entender el universo de forma lineal. Pero miren cómo es el universo. Es esférico circular. El universo se mueve así y se proyecta de esta forma. Lo que se conoce como el infinito. Entonces, nosotros no podemos venir de la segunda dimensión, que es la concepción antigua del pensamiento. Venimos de la 22 dimensión, porque es el nivel donde están los espíritus. Desde la 22 dimensión, todos los espíritus fueron generando los diferentes niveles de conciencia hasta llegar aquí, tercera dimensión. 1 y 2, ¿qué dimensiones son? Si el universo es así. ¿Hay una base en todo esto? ¿Y un tope arriba? No. ¿Esto qué es? Es así. Por lo tanto, dimensión 1 y 2 son 22 y 21. ¿Sí? En cierta forma venimos de primera y segunda dimensión, pero de allí. Nosotros venimos del nivel espiritual. Tercera dimensión es la densificación de todas las conciencias unidas. Es decir, que esto no está por debajo de todo, sino que esto es la aglomeración de todo. Por eso es tan difícil vivir aquí, tan confuso. Nosotros cuando hablamos de ir aquí a cuarta, quinta dimensión, no sé si les pasará, pero yo he escuchado a mucha gente que quiere ir corriendo a la quinta dimensión. Y hay que estar ahí, ¿no? Y tendemos a mirar hacia arriba cuando hablamos de dimensiones superiores, como en la quinta dimensión, ¿no? Está bien, es una concepción humana, lineal. Entonces, siempre tendemos a ver lo que está por encima, como los números, 1, 2, 3, 4, 5, más arriba. Pero en realidad no está más arriba. En realidad todo está aquí. Lo único que hace que cambiemos de dimensión es la conciencia. La conciencia que tengamos sobre esa dimensión. Por lo tanto, no se preocupen por salir corriendo a la quinta dimensión, porque no van a llegar a ningún sitio. Solamente se puede llegar a quinta y cuarta dimensión, o sexta, séptima dimensión, estando aquí, presentes aquí y ahora. Porque de esta forma, en tercera, lo que hacemos es comprender que está formada por todas las otras. Y en tanto vamos comprendiendo una y otra, vamos asimilando dimensiones. Entonces, el espíritu generó todas estas dimensiones para poder experimentar los diferentes niveles de la realidad cósmica que ya sabía, pero que todavía no había vivido jamás. Entonces, lo primero que va a experimentar es esto de aquí. La primera esencia cósmica, que es también la primera vibración. Los espíritus, esta conciencia, hace que todo lo que está estancado en ese universo que parece nada, en realidad empiece ahora a moverse, a vibrar. Cuando empieza a vibrar, se generan todas estas dimensiones. ¿Saben cuál es esa primera vibración que une todas las dimensiones y las mantiene conectadas entre sí? También, pero antes. El sonido. ¿Sí? ¿Tenían idea de eso? En la Biblia, por ejemplo, dice el primero fue el verbo. ¿Sí? Es importante tener en cuenta. Todo está ahí, nada más que camuflado. Primero fue el verbo, primero fue el sonido. El sonido, los diferentes niveles, los diferentes decibeles de sonido hacen que se generen todas las dimensiones. Es el sonido que nos hace conectarnos a través de una u otra dimensión. Por ejemplo, en tercera dimensión, la manera que tenemos de comunicarnos entre una dimensión y la otra es básicamente la música. Depende de la música que uno escuche, vive en una dimensión o en otra. Entonces, el sonido es la primera base universal que vamos a tomar en cuenta. Todos los seres espirituales hemos practicado primero el sonido. ¿Cuál era el primero? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Famoso. Este sonido hace que todo el universo comience a vibrar. Cuando empieza a vibrar, surge esto de aquí. Obviamente no es el magnetismo de las neveras, ¿sí? Sino que es un electromagnetismo esencial
que hace que todo lo que estaba en el centro, toda esa conciencia, a través del sonido, del eco, comienza a vibrar cada vez más fuerte. Es decir, los espíritus empiezan a movilizarse rápidamente. Para hacer la comparación, los espíritus son como si fuesen los quantums o electrones de nuestro cuerpo. ¿Sí? Los espíritus son electrones que se van moviendo y cada vez más rápido. Cuando se mueven cada vez más rápido, generan ese magnetismo a través del sonido. Entonces todo el universo empieza a movilizarse, a ser cada vez más fuerte. Eso humanamente podríamos llamarle calor. También en la filosofía se le llama el caos, pero es un caos que no existe todavía en la materia. Es un caos etérico, un caos vibracional. Ese sonido, ese caos que generan los espíritus al moverse a través del sonido, hace que surja por primera vez la primera división de la vibración que vamos a llamar nosotros energía. La energía de este magnetismo es lo que sutilmente aquí en la Tierra conocen con el nombre de almas. ¿Sí? ¿Todos sabían más o menos que los espíritus y las almas son cosas diferentes? ¿Sí? ¿No? Vale. El espíritu es eso. Conciencia divina. Esencia pura. ¿Sí? Conciencia divina. El alma es la energía que genera el movimiento de estos espíritus en el universo. Las almas son los seres que van a dividir toda su esencia vibracional en diferentes niveles a través del sonido, generando a partir de aquí un gran calor que hace que toda la energía cósmica destelle. Cuando destella, esas grandes vibraciones que generan las almas a través de la energía son las que hacen que surjan los colores y por lo tanto la segunda base universal, que es la luz. A partir de aquí surge la luz y por eso las almas comienzan a dividirse en diferentes colores. Cuando la luz irradia en todo el espacio universal debido a la gran condensación del calor, esta luz empieza a irradiar por todo el universo. Cuando irradia por ahí, empieza a dividir a las almas en diferentes grupos. Esas almas, depende de la vibración que tenga cada una, se van a dividir en comunidades álmicas, grupos álmicos, familias álmicas, hasta el último, que es el alma gemela. ¿Sí? Eso les suena. Esto se conoce como mitosis álmica. ¿Sí? Las almas tienen la apariencia de una célula, no tienen forma humana ni nada por el estilo. Son como una célula, una placenta que va flotando por el universo. Esa placenta, esa célula empieza a dividirse una vez, otra vez y otra vez, pasando todo el potencial de unas a las otras. La última que se divide es la que se llama el alma gemela porque tiene exactamente el mismo potencial. Las almas empiezan a vibrar en diferentes sintonías que son los colores del alma. Nosotros lo vemos eso a través del color de la vida, del aura, que va cambiando según el estado anímico y demás. Entonces, a partir de esta irradiación de luz en todo el universo, empieza la luz a reflectarse contra las paredes universales. Cuando empieza a reflectarse, empieza a hacer que todo el calor, magnetismo, se dirija a través de los rayos de luz. Ya no es un caos que se mueve así, sino que ese magnetismo sigue la irradiación de la luz. Cuando sigue esto, surge la siguiente base universal, que es la geometría. La geometría, o el frío, hace que todo el calor del universo empiece a bajar, porque empieza a formar los primeros patrones universales a través de los cuales todos los seres se van a equilibrar. Los espíritus aquí se van moviendo por todo el universo. Las almas comienzan a irradiar luz por todo el universo y esa luz se refleja formando geometría. La geometría, esa irradiación de luz, es lo que va a hacer que el universo empiece a mantener un equilibrio. La geometría es la parte densa de la vibración, por lo tanto también se va a dividir en algo más denso. Hasta ahora todos los seres universales, espíritus,